Damos comienzo rápidamente a esta discusión acerca de lo que es la pericarditis orientado al USMLE y al PRMLE. Em, Partiendo de su definición, la pericarditis es la inflamación del pericardio. Un engrosamiento del pericardio va a provocar una pericarditis. En términos generales, para ubicarnos topográficamente, el pericardio es este saco que rodea el corazón. No se debe confundir una pericarditis con una endocarditis y una miocarditis, son diagnósticos totalmente diferentes. Y a lo que pericarditis respecta, definamos o identifiquemos, mejor dicho, lo que es la zona del pericardio porque es topográficamente en donde va a ocurrir esta inflamación y producir todo el cuadro clínico asociado a lo que es la pericarditis. Así que el pericardio es nada más y nada menos que un conjunto de capas. Esta capa cercana al corazón, la más interna, es una capa visceral, la capa más externa es la capa parietal. Bien, cuando hay una inflamación de estas capas es lo que nosotros reconocemos como una pericarditis. Esto incrementa en tamaño y va a desatar un cuadro clínico muy característico que debemos nosotros los médicos estar muy al pendiente y para cuestiones de exámenes y fines diríamos educativos hay ciertas características sumamente relevantes que debemos de identificar en el Clinical Vignette. Así que primero que nada vamos a hablar de esas causas que van a provocar esa inflamación del pericardio. Número uno va a ser el virus de Coxsackie. ¿Qué clase del virus de Coxsackie? Coxsackie tipo B. Es la clase del virus más común que va a producir una pericarditis. Es diferente la presentación clínica de un paciente con Coxsackie virus tipo B al tipo A. Quien produce la pericarditis es Coxsackie tipo B. Y la presentación clínica del paciente regularmente va a ser algo muy inespecífico. Puede ser como una infección de vías respiratorias superiores, un proceso con fiebre, algo muy inespecífico que no caracteriza la presentación clínica de Coxsackie tipo B. Así que verdaderamente puede ocurrir la pericarditis de forma inesperada. Nosotros no nos podemos adelantar a eso porque es de muy difícil diagnóstico Coxsackie tipo B. En problemas autoinmunes como lo sería SLE o Rheumatoid Arthritis también pudieran desarrollar una pericarditis por el hecho de que hay muchos agentes inflamatorios que pudieran estar atacando el pericardio desarrollando una pericarditis. Luego de un infarto al miocardio de forma aguda o de forma temprana, los primeros 3 días pudiera ocurrir una pericarditis y ya del tercer día o el quinto día en adelante, pueden ser semanas o meses luego, si ocurre una pericarditis, ya es clasificado como el síndrome de Dressler. Es importante saber que esto ocurre por un proceso también autoinmune en el cual el cuerpo va a generar, diríamos, un proceso inflamatorio en el cual el pericardio se va a ver afectado. ¿Sí? Es importante reconocer eso. Las malignidades, como lo son leucemias, digamos, otras modalidades de cáncer, también pudieran desarrollar una pericarditis. El tratamiento de algunos cánceres, como es la radiación, también pudieran desarrollar pericarditis. Uremia, esto se asocia principalmente a pacientes que están sufriendo falla renal, donde tienen un nivel de urea en la sangre más de 60 miligramos por decilitro. Así que si buscamos el boom de un paciente para evaluar su condición renal y está a más de 60 miligramos por decilitro, en un 10% de los pacientes con falla renal pueden desencadenar una pericarditis. Eso es bastante high yield, se puede evaluar de diferentes formas y vale la pena darle un enfoque a eso porque es bastante inesperado y se desconoce, vale la pena mencionar, se desconoce el mecanismo patofisiológico de cómo es que se desarrolla esta pericarditis. Antes de movernos a lo que es el diagnóstico, en la uremia, él es el único agente etiológico que no va a presentar las características normales en el EKG de un segmento ST elevado de forma difusa. Eso es algo muy característico de pericarditis. ¿En qué otras condiciones podemos ver elevamiento del segmento ST en un infarto al miocardio? ¿Cuál va a ser la forma de diferenciar un electrocardiograma de pericarditis y un MI, un myocardial infarction? Va a ser que el elevamiento del ST va a estar de forma difusa,
no va a estar exclusivamente en 1, en 2, en 3 leads. No, va a estar en 4, en 5, en 6 leads. Más adelante vamos a ver una imagen que saqué del libro Harrison de Medicina Interna, que es bastante ilustrativa de cómo es que se debe observar la pericarditis en un EKG. Bien, la uremia es la única condición que no va a hacer este elevamiento tan característico del segmento ST. Así que hay que utilizar otra metodología para hacer el diagnóstico. Más adelante vamos a hablar de ellas. También vale la pena mencionar que es a través de la diálisis en que se corrige esta pericarditis. Y que si tratamos la causa principal de la pericarditis es la uremia, corregimos la uremia, gradualmente va a ir mejorando la pericarditis. ¿Okay? La forma de diagnóstico, como les mencioné, va a ser el EKG, un electrocardiograma. Es bastante sugerente de una pericarditis. O cuando el EKG no nos está brindando información, la información que necesitamos para hacer el diagnóstico, un ecocardiograma a través de ondas sonoras se puede ver la actividad cardíaca, se puede evaluar el grosor del pericardio y así determinar si el paciente está sufriendo una pericarditis o tiene algún tipo de complicación a causa de la pericarditis. ¿Okay? El tratamiento NSAID para tratar la inflamación, como dijimos, una inflamación del pericardio. ¿Con qué se trata la inflamación? Con agentes no esteroidales o antiinflamatorios no esteroidales, o en el peor de los casos que no esté respondiendo como estamos esperando, nuestro paciente sigue empeorando, pueden utilizarse corticosteroides también, que son los agentes más fuertes que tenemos para atacar la inflamación. Friction rub, si leemos esta palabra, es muy sugerente a una pericarditis, hasta un 85-90%. Friction rub, directamente pericarditis. No hay que titubear, no hay que pensarlo. Si vemos eso en el clinical vignette, pericarditis. Pudiera ser que quieran derivar, que ustedes piensen en un virus, en un proceso autoinmune, un post-MI, malignidad, uremia, todas esas cosas. Bueno, pues también hay que saberla. Porque a veces en la respuesta no encuentras pericarditis, pero sí encuentras quizás un agente etiológico. ¿Sí? Algunas características clínicas de la pericarditis es un dolor que disminuye inclinándose hacia enfrente. ¿Por qué? Porque como el corazón está engrosado, principalmente la capa que los rodea, esa fricción que se genera en los pulmones y en los órganos adyacentes es lo que va a generar un fuerte dolor. Así que, ¿cuándo es que se va a ver más fricción del corazón? Cuando el paciente está acostado, totalmente acostado hacia atrás, lo que llaman decúbito supino. Decúbito significa recostado de alguna parte del cuerpo, supino va a ser boca arriba. ¿Okay? Cuando el paciente está acostado boca arriba es cuando más fricción va a ocurrir del pericardio con los órganos adyacentes y ahí es donde se van a irritar más los nervios sensoriales y van a producir un dolor en el pecho o que irradia hacia un hombro, que va a disminuir cuando el paciente se sienta y también se inclina hacia enfrente, porque el corazón se despega y cuelga. Y ese movimiento de la respiración hace que no haya ningún tipo de roce o fricción, que es lo que se conoce como el friction rub en inglés. ¿Okay? Finalmente aquí vemos lo que es el EKG. Como les dije, hay una elevación del segmento ST. Si fuera un infarto al miocardio, yo buscaba 2 leads. 2 leads es lo necesario para yo diagnosticar un infarto al miocardio. ¿Qué sucede aquí? Que tengo elevación del segmento ST aquí, que lo tengo acá, que lo tengo aquí, que lo tengo acá, que lo tengo acá. Hay demasiados lugares donde tengo elevación del segmento ST. Entonces, ¿qué tiene? ¿Un infarto en todo el corazón? No, no. Regularmente los infartos son por zonas, son por áreas, dependiendo en donde sean los leads que estén jugando, diríamos, el papel en la elevación del ST, pues ya uno va derivando donde pudiera estar el infarto. Aquí vemos una elevación de segmentos ST de forma difusa. ¿Qué quiere decir eso? En demasiados leads. Así que eso es muy característico de lo que sería una pericarditis. ¿Okay? Hasta aquí esta presentación de lo que es la pericarditis. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que son las complicaciones de la pericarditis, cardiac tamponade y efusión pericárdica.